Nuevamente me vi conversando con Julio Pompelí. Ya me había intrigado los de falsos despertares, ahora tenía que saber qué es el despertar de la conciencia. ¿Cómo había salido, por supuesto, de ese estado lervático que él llamaba, o el estado de los muertos, donde no sirves para nada, la programación que tienes, toda esa parte ya me tenía intrigado, yo no sabía qué iba a hacer. Entonces me dijo que había conversado con el Keanu Reeves, le dije que iba a hacer una película de la Matrix. Y por supuesto medio me explicó cómo salir de una programación, pero me dijo, no, pues debo de empezar por el principio. Ya te había dicho que en un estado de falso despertar donde vives como un autómata, como si fueras un robot o como un muerto, pues como un zombie. Yo tenía que salir de ese estado, tenía que salir, por supuesto. Porque no me podía quedar ahí, ya presenté a la muerte espiritual estoy hablando. Algo ya no funciona. Cuando algo no funciona, pues tienes que buscar la respuesta. Y por supuesto la busqué. Lo primero que encuentras en la vida, pues es los libros. Grandes filósofos vinieron, Sócrates, el Platón, el Friedrich Nietzsche, inclusive Miguel de Cervantes Saavedra. O sea, los grandes filósofos vinieron a tratar de despertar a la gente, a que se concentraran en ellos mismos, a que tuvieran su interior el reino de los cielos que llamó Jesús de Nazaret. Porque él habló de eso, era un gran filósofo, finalmente un gran pensador, también vino a despertarnos. Por eso decía que los muertos entierran a sus muertos. Yo no necesito a los muertos junto a mí, decía Jesús de Nazaret. Yo vine a otra misión, vine a trabajar su reino interior, lo que es su interior. Entonces todos esos grandes maestros a eso se dedicaron. Yo por supuesto necesitaba salir, o entendía o intuía instintivamente, pues, que yo necesitaba salir de mi despertar, necesitaba salir de mi ensoñación, de ese sueño profundo donde toda la vida te va a estar causando un dolor la vida, donde ya no vas a poder vivir bien, donde no vas a poder estar bien, donde intuyes que algo no está funcionando. Entonces lo primero que encontré fue esa parte que limita al ser humano. ¿Qué es lo que me limitó a mí como ser humano para poder entender la vida, para poder entender a mis semejantes, para salir de ese sueño profundo? Lo primero que me limitó como ser humano, por supuesto, o nos limita a todos como seres humanos, son nuestros grandes egos. Son nuestros grandes egos, nuestras grandes soberbias, nuestras grandes arrogancias. Eso los limita. Cuando un ser humano ya sabe todo, entiende todo, puede resolver todo, jamás le va a caer el 20 de que está en un error, de que tiene una falla, de que tiene mucha culpa, mucha intriga, de que por supuesto tiene mucha ira. Yo tuve esa parte, yo no salí de eso. O sea, a mí no me cae un 20 o no entiendo la vida, pues es quiere decir que estoy durmiendo. Entonces, para poder empezar a ser consciente principalmente de lo que yo vivo, tengo que tirar todos los egos, porque soy hedonista, egocéntrico, y entonces vivo los tres egos, elitista también. Entonces esa parte no me va a permitir ver a nadie ni a nada. Y por supuesto, pues como no veo a nadie ni a nada, pues no me puedo ver yo. Entonces los egos son una limitante en el ser humano para poder tener un estado de conciencia. Yo ya sé todo. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Entonces, cuando verdaderamente le pregunté a Julio Pompelino, ¿cuándo verdaderamente empezaste a tener un despertar de la conciencia? Dice, yo empecé a tener un despertar de la conciencia cuando verdaderamente empecé a interesarme en mí, en mi persona, cuando empecé a tener una introspección de mi persona, cuando dejé de mirar a los demás lo que hablaban de la paja y empecé a trabajar en mi vida, en lo que yo tenía que trabajar de mi persona.
No enfugarme, porque hay muchas cosas que te fugan en la vida. Los problemas familiares, las casas. Por eso de la ven toda la gente busca los famosos distractores. O sea, todo lo que está fuera de nosotros nos distrae. A ver, ¿por qué crees que inventaron la televisión o las cosas para distraer a la gente? Por ejemplo, los romanos, para distraerte de ti. Entonces, cuando yo empecé, de alguna manera, encontré la manera de encontrarme a mi persona, qué es lo que me estaba haciendo, a mi persona, sin mirar a los demás, sin juzgar, sin condenar. Entonces empecé a tener un estado de conciencia, por mínimo que sea. Por eso cuando la famosa frase dice, tienes que hacer un inventario de tu persona, tener una conciencia de sí. Y entonces cuando tienes esa parte en ti ya empiezas a preocuparte. Y una forma de preocupación en ti, de ver todos los horrores que has hecho de tu persona, cómo has fracasado en todas tus debilidades, pues vas a empezar a tener un estado de conciencia. Y eso es lo que empecé yo a hacer, ¿no? Porque tengo que comentarte algo importante. Por eso también la gente no se preocupa, porque la ciencia puso en evidencia muchas cosas, muchos avances tecnológicos también para entretener a la gente, como la computadora. Fíjate a qué grado hemos llegado en una computadora. Entonces todo eso nos hace ver y nos evidencia para poder también de alguna forma seguir adormilados. Bueno, y entonces cuando nos olvidamos de esas cosas, empezamos a tener una conciencia de la... Yo no lo pude, o sea, no lo podía entender definitivamente, ¿no? O sea, ¿cómo vas a...? Por eso existen los programas, cualquier tipo de programa de donde vayas, donde hagan catarsis, donde haya terapia de espejo, terapia gestal, por supuesto. Cuando vas y te sientas a un psicólogo, por supuestísimo. Cuando vas, por ejemplo, cuando vas al doctor, pues el doctor te tiene que hacer ver la exacta naturaleza de tu enfermedad. Por ejemplo, si tienes cáncer o diabetes o algún mal, pues te tiene que hacer ver, tiene que hacerte consciente para poderte curar. Si no eres consciente de la enfermedad, eso estamos hablando de una enfermedad física, por supuesto. Naturalmente una enfermedad física, pues hasta se puede ver, tienes lepra, se ve. Pero ya cuando estamos hablando de una enfermedad espiritual, no se diga emocional, no se puede ver. Entonces tenemos que utilizar, o yo tengo que utilizar muchos mecanismos para poder ver mi enfermedad. ¿Cuál es uno de los grandes mecanismos para poder ver mi enfermedad? Pues tener un despertar de la conciencia. Entonces, ¿cuál es el principio de todo esto? A ver, ¿cómo empezamos por el principio? Bueno. Lo primero que te hacen de niño, o el primer efecto para que tú tengas un despertar de la conciencia, pues toda la gente te va a dar consejos. Quizás lo que lo que yo no veía en mí, pues la gente sí lo podía ver, sí lo podía entender. Inclusive llegaron y me lo decían, bueno, hasta te lo dicen, ¿no? Tienes que cambiar, tienes que ser diferente, pórtate bien, no te estás portando bien, estás haciendo malas cosas. Para que tuvieras conciencia, inclusive los famosos consejos o los grandes consejos que te daban tu papá y tu mamá de pequeño. Báñate, cámbiate, lávate los dientes, estudia, prepárate, para que no seas uno del montón, para que seas una persona, un ciudadano respetable, etcétera. Cada quien a su manera, a su forma, hasta las familias más, digámoslo así, más podridas, más bajas, también te aconsejaban para que tuvieras un estado, pero jamás te dijeron tienes que hacer conciencia de tu ser, de tu esencia. Te trabajaron tu personalidad. Vamos a suponer te trabajaron, o suponiendo te trabajaron todo tu ego, que adquirieras todas las cosas por fuera, naturalmente. Pero jamás te dijeron tú
estás enfermo emocional y espiritualmente. Jamás. Yo para poder descubrir eso de Raven tuve que caminar mucho sufrimiento, mucho dolor. Tuve que tener las grandes pérdidas que te platiqué, perdí toda mi familia, se fue todo de mi vida, lo volví a recuperar, pero eso no me sacaba de mi estado de que me dé dormido. Pero ya cuando empecé a tener conciencia de lo que yo, o sea, ya cuando dejé de culpar, porque la mayoría de nosotros culpamos a la gente, tiene la culpa. Mi esposa tiene la culpa, mis hijos, la familia. O sea, cuando dejé de cuando empecé a tirar a todos los culpables, habidos y por haber, y cuando ya me concentré en mí sin culpa, entonces ya empecé a observarme, dije, no, pues todo lo que he permitido, todo lo que ha pasado en mi vida, todo lo que me ha acontecido, todos los sufrimientos, la zozobra, todo lo inimaginable es porque no tenía un despertar de la conciencia. Si tú de la vez no tienes un despertar de la conciencia, la vida te va a pasar así, sin saber de ti nada. Y a la gente le conviene, o a todos nos conviene vivir así. Está bien. No pasa nada, vivo en la zona de confort, voy a evitar problemas, voy a evitar las cosas, pero quiero decirte algo nada más. La verdad y la realidad algún día te va a alcanzar, te va a hacer pedazos y te va a destruir. Si no tienes una realidad, si no tienes una verdad, por eso decía el maestro, recuérdalo muy bien, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él estaba consciente, totalmente consciente. Estamos hablando de un filósofo, de un gran maestro, de un dirigente, de un líder. No de un mundano como yo, no un mundano, una mundandad, uno de carne podrida ahí que anda caminando, hecho pedazos ahí, con emociones chafas, con pensamientos bien chafas, con estados de conciencia bien chafas. Eso no sirve. El maestro tenía una enorme conciencia de que le traía una verdad consciente, por supuesto. Conocía caminos para el ser humano, estos son los caminos, y nos los dijo, estos son lo que tienen que caminar. Los estados de misericordia, de bondad, de todas esas partes que el ser humano necesita, del espíritu de vida, etc. Y nos dijo, eso les va a dar vida. ¿No lo dejó? No nos dijo, hagan dinero, vuélvanse poderosos, maltraten a sus semejantes, hagan guerras, hagan pestes, dividan bardas. No nos dijo eso. Porque él estaba consciente que teníamos un reino interior como él dijo. Por eso le dijo a sus alumnos, a donde voy no pueden ir. Porque él tenía una introspección hacia adentro, no hacia afuera. A un ser humano tiene una introspección hacia adentro, tiene un inventario hacia sí mismo, va a tener un despertar espiritual por pura lógica, nada más por pura lógica. Obviamente le llaman, obviamente va a tener un despertar de la conciencia. Una vez que a un ser humano le caiga un 20 o una idea, va a empezar su transformación. Pero necesita su formación, necesita formarse, pero si no tiene un despertar de la conciencia, ¿cómo demonios lo va a lograr? ¿Cómo lo voy a lograr de verdad? Si estaba yo durmiendo, echándome la siesta, distrayéndome del mundo. Era cómo te distrae el mundo, man. Te voy a dar un ejemplo para que veas cómo te distrae el mundo, cómo nos distraemos. Somos fáciles de distraernos, no estamos concentrados en nosotros mismos ni en nada, o sea, porque no tenemos conciencia de nada. Y yo voy a un supermercado y voy por un papel de baño, nada más por un papel de baño. ¿Cuántas cosas me van a distraer ahí? Y es natural. La vida es un total distractor. ¿Para qué? Para que no te conozcas. Una vez que no te conoces, pues te vas a dormir. ¿Por qué crees que, las grandes empresas, toda la gente quiere que estés dormido? La verborrea, el chisme, el dorar la píldora, en hacer esto para que te sigas durmiendo. Una vez que tienes ya una introspección, ya empieza el despertar de la conciencia. Y ese despertar de la conciencia ya te va a llevar a estados de tranquilidad, de equilibrio. Entonces ya vas a empezar a conocer lo que es verdadero,
no lo que es mentira, porque te había comentado anteriormente que mi vida se había convertido o estaba envuelta en una enorme mentira. Mi vida es una enorme mentira. Un estado de ensoñación es una enorme mentira con grandes ilusiones ópticas. No es tu realidad. En un estado de conciencia sí vas a poder ver tu realidad. ¿Por qué se fueron las parejas? ¿Por qué se fueron los hijos? ¿Por qué se fue todo de mi vida? ¿Por qué se fue? Es la enorme. En un estado de conciencia sí vas a saber exactamente por qué se fueron las cosas. Y la mayoría de las cosas se van por dos cosas nada más. Una, porque no las mereces. Porque no estás al alcance de esas cosas. No puedes tener lo que no te mereces, esa es una. Y la otra, porque jamás le diste un valor a esas cosas que tuviste. Y no tienes conciencia de esas cosas en un despertar de la conciencia, porque traes un enorme ego. Y el enorme ego le avienta la culpa a los demás. Si no tienes conciencia de esas dos cosas que te estoy comentando, Veraben, vas a seguir dormido. Nadie tiene lo que no se merece. Tú no vas a tener lo que no te mereces. Y por supuesto tampoco vas a tener lo que no le des a algo el valor. Me pueden traer una obra de arte o yo puedo hacer este libro, nuevamente vamos a decir, puedo hacer este libro. Pero si no estoy consciente del valor de este libro, cómo lo hizo, cómo está estructurado, pues no, el libro no sirve. Estás durmiendo, pero tienes conciencia que el libro es muy valioso porque además tienes una enorme cultura, tienes ya más preparación, porque los estados de conciencia son 7 niveles de conciencia, de los cuales hoy no te voy a hablar, nada más te estoy hablando de la conciencia objetiva y la conciencia de sí, que debemos de tener los seres humanos. Pero en realidad hay 7 niveles de conciencia. Entonces, si no tenemos conciencia de nuestro ser, de nuestra introspección, estamos vacíos, huecos. Entonces imagínate que a alguien le lleguen y le digas, oye, pues creo que estás mal, no estás haciendo bien las cosas. Pues sí. ¿O por qué perdiste lo que tenías? No, pues lo perdí porque aquella gente no me quiere, mi esposa. No, lo que no sabe la gente es que no puede tener acceso a lo que no tenga conciencia. Es más, inclusive te voy a decir algo que te va a parecer chusco, o quizás hasta como raro de verdad. Bueno, si no tienes sufrimiento y dolor, bueno, ni siquiera tienes conciencia de eso. Cuando empieza el dolor, el sufrimiento, te empiezas a anestesiar, ni siquiera sabes que ese es un gran maestro, son grandes maestros, pero ni siquiera tienes conciencia de que eso te puede ayudar. Entonces lo desechas, lo anestesias, imagínate cuánta locura. Bueno, ni siquiera tienes conciencia de hasta qué grado estamos de estúpidos, voy a decir de estúpidos y tarados, que ni siquiera tenemos conciencia de lo tonto, lo idiota y lo enfermos y locos que estamos dementes los humanos, porque hacemos puras cosas equivocadas, o hice puras cosas equivocadas, ya te había comentado, sin conciencia. Fíjate, voy a decir exactamente qué es la conciencia, para que veas realmente cuál es un despertar de la conciencia, te asombra, fíjate lo que te voy a decir, joder. Cuando yo tomo decisiones, porque tengo que tomar decisiones, sea por circunstancia, por acción. Cuando yo tomo decisiones que sean inconscientes, la vida no me va a servir absolutamente para nada. No sirve para nada. Pero yo tomo una decisión bien consciente. Ejemplo, si me voy a casar, o me casé, inconscientemente tomé una decisión, pues me voy. Entonces, cuando tienes un despertar de la conciencia es cuando tú tomas una decisión. Bueno, yo tomé decisiones. Pero esas decisiones no me van a llevar a la culpa, a la intriga, a la soberbia, porque estoy consciente de lo que estoy haciendo. Nada más te voy a dar un ejemplo bien clarito. El maestro Sócrates tenía la mayéutica. El Sigmund Freud tenía la psicoanálisis. Por ejemplo, el Friedrich tenía su Zaratustra. Pero eran conscientes de su enorme filosofía, de a dónde tenía que llegar. No se diga al maestro. Era totalmente consciente de su ser, por eso se fue. Tenía falsos despertares cuando era carpintero, por eso cuando se fue a
al desierto. ¿A qué crees que fue, Oderaben? ¿A qué crees que fue al desierto? A las 3 tentaciones. Fue a tener un despertar de la conciencia. 40 días en ayuno. Caminó los 4 caminos para tener conciencia en ayuno. Soportó el dolor, el frío, las llagas. Y luego se puso a meditar. Una vez que tuvo conciencia de que era el Hijo del Hombre, en una meditación profunda, en ese momento se iba a convertir en un hombre espiritual. Pero si no tenemos primero un despertar de la conciencia, no podemos adquirir nada espiritual. Entonces la mayoría de los seres humanos nos la pasamos, yo eso sí lo entiendo, yo lo viví por años. Viendo la paja ajena, pues está mal el chismorreo allá, porque es un distractor nuevamente. Hemos estado distraídos de la vida. Y mientras tú estés distraído de la vida, jamás vas a entender tu ser, jamás. Te lo pueden destruir, pueden hacer de ti lo que quieran, hacerte pedazos. Pero un ser humano que está despierto, escúchalo bien, que está despierto ya no le puedes hacer nada. Cuando un ser humano empieza a tener conciencia de todo su ser, de todo lo que le conlleva, y inclusive te puedes burlar, ya no tiene una repercusión, porque está despierto. ¿O acaso cuando estás despierto no logras ver todo alrededor? Mira. Pero ya estar despierto de tu ser, pues ya es otra evolución humana. Y es eso los grandes despertares. Nulio Pompelino, te quiero hacer esta pregunta prudente, considerando lo que hemos estado conversando, por supuesto. Ya me comentaste de los estados antinaturales que vive el ser humano. Ya viven dormidos, no quieren despertar. ¿Por qué? A nosotros, los humanos, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo despertar? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Por qué preferimos estar distraídos, jugados, anestesiados, dopados? ¿Por qué esa enorme dificultad que tenemos en querer despertar o tener un despertar de la conciencia, como has comentado? Tú dijiste que tú estabas adormecido y que tuviste familia, pues no me comentaste tu experiencia, que todo lo... ¿Por qué te costó tanto trabajo? ¿O por qué cuesta tanto trabajo? Por supuesto, esa es la pregunta prudente que te quiero hacer, Nulio Pompelí. Me dice, mira, para empezar, despertar a un estado de conciencia provoca un enorme dolor. O sea, no es fácil, pero vamos a suponer que o vamos a entender de una manera un poco simple de que, sí, está bien, el dolor no me interesa porque es un gran maestro, es la piedra angular del crecimiento, está bien. Pero debo de recordarte algo, Deraben. Quiero que lo entiendas bien. La gente no le interesa despertar. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Tendría que hacerse responsable de muchas cosas. Tendría que dejar, por ejemplo, ya para terminar, tendría que dejar dependencias. Tendría que dejar todas esas dependencias que hemos hablado de depender de lo que existe por fuera. Y entonces te tienes que empezar a ser responsable de ti, de tu persona y de tus actos, de tus juicios y sus actitudes, y es improbable, es poco probable que a la gente, a nosotros nos agrade esa parte. Entonces yo me tengo que hacer responsable de la vida, de mi vida, de enriquecerla, de equilibrarla, de estar bien, de tener paz, armonía. ¿Cómo lo voy a hacer si soy un mundano? O sea, por eso la transición es tan difícil. A mí me costó salirme porque si yo salgo de un estado de ensoñación, de dormir, de toda esa parte que me anestesia, entonces tengo que traer un estado nuevo, lo que decía el maestro, un nuevo camino, una nueva vida, una nueva verdad, por ejemplo. Y ahora sí ya tengo que ser verdaderamente honesto conmigo mismo. Y te voy a ser bien sincero, bien honesto, la mayoría no le interesa esos caminos, no quiere esos caminos. Porque a quién le interesa hacerse responsable, porque si te empiezas a ser responsable de ti mismo, entonces automáticamente vas a tener que hacerte responsable de la gente, de no estarla enfermando, no estarla dañando, no estarla criticando.
Y es bien difícil eso. Es una paradoja. Entonces la gente, todos los grandes maestros que te he dicho, todos los grandes maestros, ellos tuvieron un despertar. Entonces cuando tienes un despertar de la conciencia, tu vida se va a empezar a enriquecer. Vas a tener, no, fíjate bien, no vas a tener cantidad de vida, no. Vas a tener calidad de vida y te lo voy a poner en un ejemplo bien sencillo, mira, para que se pueda ver, que se pueda nuevamente, lo vamos a ver. Si un ser humano o una persona como yo no tiene un despertar de la conciencia, va a vivir 10 años sufriendo, mal, descompuesto, lleno de ira, se llama cantidad de vida. Pero si un ser humano tiene un despertar de la conciencia y está consciente de la vida, de lo que lo rodea, cómo manejar sus cosas, va a tener calidad de vida. Esos mismos 10 años los va a vivir, pues, por supuesto, con una calidad de vida. Entonces lo que nos interesa es calidad de vida. La mayoría de la gente que está inconsciente se va a enfermar, ya sea físicamente, psicológicamente, emocionalmente, pero si no tiene un despertar de la conciencia se va a enfermar. Entonces no, que no te quede para ninguna duda, que no digas, bueno, pues es que está enfermo. Pues sí. ¿De qué se enfermó? ¿No? ¿Le dio la diabetes? Pues no, sí. ¿Pero por qué? Pues porque nunca estuvo consciente de nada. La mayoría de la gente se muere y nunca es consciente de nada. Te voy a regalar te voy a regalar cómo puedes entender un estado de conciencia. Te voy a hablar del hijo pródigo. La parábola esa que dijo Jesús. Porque tenía 2 hijos, cuando el hijo pródigo se cansó de estar con su papá en la zona de confort, lo mismo que el Buda estaba en su castillo. Dijo, pues ya, que me den mi herencia, me la voy a gastar. Yo le digo a su papá, ¿me puedes dar mi herencia? Porque yo me voy a ir a hacer mi vida, ya no quiero estar. Y su papá consintió, por supuesto. Le dio su herencia y se fue. Ya sabemos que se fue. La malgastó. En un estado inconsciente, se volvió un mundano, como todo mundo, a divertirse, a pasársela bien, a estar bien en la vida. Y después, cuando lo perdió todo, quedó en unos chiqueros y dijo, fíjate cómo despierta la conciencia, a través de un sufrimiento, de un dolor, de un impacto, de una pérdida. Dijo, los sirvientes de mi padre comen mejor que yo. En ese momento se despertó la conciencia. Dijo, no, pues yo qué hago aquí. Pues imagínate cómo se te va a despertar. A lo mejor te llega un gran impacto. Te vas a despertar la conciencia y decir, no, pues soy un mundano. Entonces ya cuando se despertó a la conciencia, se dio cuenta que a todo lo equivocado que está, se volvió humilde, tiró los egos. Por supuesto tienes que tirar los grandes egos que tienes. Pero en ese momento se desinfló todo el ego y entonces ya fue con su papá y lo vio ver su papá y dice, pero ya venía transformado. El despertar de la conciencia te va a transformar. Si no tienes un despertar de la conciencia, si no te caen 20, si no te caen ideas nuevas, si no entiendes que tu vida es basura, que no estás en lo correcto de la ven, no vas a tener un despertar de la conciencia. Por lo tanto, te voy a anunciar de una vez, no vas a tener un despertar espiritual. Entonces ya es un asunto más fuerte, más grande. Yo le digo, maestro, usted llegó a un despertar espiritual, es un asunto más grande. Es la última escala de la conciencia humana. Es un pequeño despertar que te des cuenta de tus fallas. Entonces, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Porque hasta se puede, yo puedo. La mayoría de nosotros, yo no. Yo no tengo nada de qué quejarme, mira. Te voy a hablar de tu pecado, Rodera, ven. Te voy a hablar de tu pecado. Tú dices que no necesitas. Yo te voy a hablar de, mira,
Si tú has dañado a otro ser humano en la forma que tú quieras, a ver, te voy a recalcar. Si tú has dañado a otro ser humano, ahí automáticamente estás cometiendo un pecado. Para salir de ese pecado, del que nos anunció el maestro, tendrías que tener un despertar de la conciencia. Por eso el maestro los denunció cuando estaban ahí cortando los cuellos de los borregos y las palomas y andaban ahí, porque es la que han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, no puede ser posible. ¿Qué están haciendo aquí? Pues era gente dormida. Querían salir de un pecado. Querían renunciar al pecado. La única forma en la que tú puedas ver tu pecado es tener un despertar de la conciencia. No hay otra fórmula. No hay otra manera. Y un pecado es una falla, entiéndemelo bien, es una falla en el ser humano. Un error, una falla, a lo mejor una ira, algo que tuviste que hacer para dañar a otro ser humano, para llamar la atención, cuando tenías que reservarte y conocerte. En la escala del ser humano, ya una conciencia hasta arriba, un despertar verdadero, con la conciencia objetiva que habíamos dicho, no tendrías que hacer nada. Por eso cuando alguien te dice, oye, fíjate que vamos a hablar de cómo no maltratar a los animales. Ay, por el amor de Dios, por el amor de Dios. En un despertar de la conciencia sabes que no los tienes que maltratar, por favor. Vamos a hablar de un tema que no sirve. Pero ese es un despertar de la conciencia. ¿Por qué? Porque en los falsos despertares, tenemos que tener un despertar de la conciencia, es el intermedio, porque si no, no podemos tener un despertar espiritual no se puede. Tenemos por fuerza que tener un despertar espiritual. Tenemos que conocer el despertar, tenemos que ser conscientes, primero, nada más de esto, consciente que somos seres humanos y estamos en transición. Si te quedas aquí en un falso despertar, no vas a conocer el despertar espiritual, por lo tanto no va a haber paz en tu ser, no va a haber una sanación de nada. Tienes que despertar, esta es la mitad. Entonces, ese es el trabajo que se tiene que hacer y que yo tuve que hacer. Si no entendemos esa parte de la vida, entonces no existe nada. Va a ser mundano. Un güey chafa, un güey del montón, un güey dormido, una persona atribulada, llena de problemas, llena de deudas, llena de zozobra, de caos. Ser humanos. Y te puedo asegurar que la mayoría vamos a morir y vivir y morir así. Sin darnos cuenta de nada. Nada más te voy a poner un pequeñito ejemplo, nada más, un pequeño para que lo veas bien. La mayoría de los papás no se dan cuenta ni siquiera de la esencia de sus hijos. Así. No, en mi experiencia estoy hablando, ¿verdad? No se dan cuenta de nada. Y esa es una falla